Shabbat Shalom. Los jóvenes, los chiquitos y los jóvenes pueden pasar a sus salones. Los chiquitos, pero Pedrito no. Vamos a empezar estudiando la porción de esta semana, Lech Lecha, una porción interesante con mucha información, mucho contexto histórico, mucho contexto de convenio. Vamos a hacer una corta oración. Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob, gracias te damos, Padre, y exaltamos tu nombre por encima de todo nombre. Reconocemos que solo tú eres Dios y que no hay otro fuera de ti. Y nosotros queremos honrarte y elevar siempre tu nombre. Padre, que tu nombre sea engrandecido en toda la tierra, por los méritos de Yeshua Mashiach. Amén. Mientras estaba escuchando la canción que se estaba cantando, de darle honor a Dios, se conecta precisamente con la porción de esta semana, cómo nosotros podemos darle honor a Dios en la porción Lech Lecha. Si usted ve la foto en pantalla, algo que estaba leyendo y estudiando anoche, Dios al principio forma un hombre, Adán, lo crea y le da una función y le da un propósito. Nosotros sabemos, si nosotros estudiamos las porciones semanales del libro de Génesis, que hemos estado comenzando a ver la historia, cómo se va desarrollando, si nosotros estudiamos utilizando la metodología, específicamente lo que es el vocabulario de convenio, la historia y el contexto cultural, nos vamos a dar cuenta del problema desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Pero en las primeras porciones Dios está estableciendo, recuerde que el libro de Génesis fue escrito por Moisés a los israelitas, ellos están saliendo de Egipto. Entonces el pensamiento de ellos es totalmente distinto al pensamiento que Dios quiere llevarle a ellos, o la forma como Dios quiere que ellos piensen, como Dios quiere que ellos adoren a Dios. Es totalmente distinto. Entonces, no le está hablando a una civilización como nosotros hoy día, sino que ellos entendían la forma de adorar de una forma totalmente distinta. Para ellos, el panteón cananeo tenía múltiples deidades, muchísimas deidades. En Egipto igual, tenían muchísimas deidades. Dios está diciendo, yo soy el único Dios verdadero. Cuando nosotros leemos el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y con eso empieza la introducción a lo que son las porciones semanales. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, estableciendo que Él es el único creador y que no hay otro creador de Él. Ahora, cuando nosotros seguimos esa línea a través de las porciones semanales, estudiamos Bereshit, luego vino la porción de Noach, es la misma línea que vamos a continuar estudiando o viendo. La humanidad quiere hacer un gran nombre para ellos en la porción de Noah y decide que va a construir una torre para alcanzar el cielo y hacerse un gran nombre para ellos, pero no está cumpliendo con el propósito y la función con la cual el ser humano fue creado. El propósito de la humanidad es exaltar a Dios y hacer un gran nombre a Dios. No hacerse a sí mismo un gran nombre. Y vamos a hablar un poquito más sobre eso más tarde. Pero al principio Dios forma a un hombre para que forme una casa. Dios forma a Adán y lo establece en el jardín, lo que es una casa para que pudiera adorar a Dios. Por eso Dios forma a un hombre para que forme una casa para formar una nación y una nación para bendecir a todas las naciones. Ese es el propósito, el rol y la función de Abraham. No solamente hacerse un gran nombre para sí, porque Dios no lo llamó a él para hacerse un gran nombre, sino para que él pudiera hacer un gran nombre a Dios y todas las generaciones después de él pudieran reconocer a Dios como el único creador. Ese es el propósito de la humanidad. Sigue siendo el propósito de la humanidad. Déjeme ver, acá tengo unas notas. A ver, esto, ¿cómo funciona? Ok, perfecto. Entonces, tenemos que Adán y Eva, cuando son expulsados del jardín, ellos empiezan a irse en una dirección.
Luego de eso vamos a tener los descendientes de ellos, la humanidad después del diluvio, empiezan a irse a una dirección, alejándose más de la presencia de Dios. O sea que Dios crea la humanidad para que pueda darle honor, pueda darle a Él, exaltar su nombre, pero la humanidad no quiere, se rehúsa exaltar el nombre de Dios, sino que quiere ellos mismos ser importantes y hacerse un gran nombre. Por eso se van alejando de la presencia de Dios, se van alejando del jardín, se van alejando de lo que más tarde podríamos llamar nosotros el templo, y se van a lo que es al este. También lo vamos a encontrar más tarde, esto va a ser un contraste ahora con lo que Dios va a hacer con Abraham. La porción de esta semana empieza con el versículo capítulo 12 del libro de Génesis y empieza diciendo que Dios llamó a Abraham. Vamos a ir allá. Dice que Dios llama a Abraham y le dice, 12 versículo dice, pero Adonai había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Cuando nosotros vemos el mapa de lo que era Mesopotamia, y estamos viendo donde está Ur acá, vamos a ver que a donde va a caminar Abraham va a ir de lo que es el este hacia el oeste, va a regresar a lo que es Jardín, va a regresar a lo que es la tierra que más tarde Dios se la va a dar a Abraham y a su descendencia, pero cuando nosotros estudiamos la Biblia, ellos están volviendo a la presencia de Dios. Abraham está haciendo un acto simbólico de estar lejos de la presencia de Dios, acercarse nuevamente al jardín y a la presencia de Dios. Pero eso toma dos cosas. Primero, obediencia y fidelidad, que es algo que nosotros vamos a estar, esta porción va a estar llena de lo que es Abraham obedeció a Dios y hizo lo que Dios dijo. Abraham obedeció los mandamientos de Dios. Abraham tuvo fe. Abraham tuvo confianza en Dios y por eso él siguió la voz de Dios y se fue nuevamente a lo que es jardín. Algo que más tarde Pablo va a comparar con lo que es el creyente. Cómo el creyente a través de la fe, como la tuvo Abraham, puede entrar en el pacto. Ahora, eso es algo que nosotros vamos a estudiar. Hay dos pactos que Dios le da a Abraham en esta porción. Está el pacto de la circuncisión, que es un mandamiento número 2. Está el primer mandamiento de crear, lo encontramos en el libro de Génesis. Y el segundo mandamiento es la circuncisión. Y eso es lo que nos vamos a enfocar un poco el día de hoy. La circuncisión. ¿Por qué la circuncisión? Recuerde, la legalidad bíblica establece un patrón que vamos a seguir en toda la Biblia. Legalmente, ninguna persona de una nación, un gentil, puede ser parte de las bendiciones y la herencia que Dios le da a Abraham. Ningún gentil puede ser porque Dios le dio la promesa a Abraham a través del pacto de la circuncisión. Obviamente, dice que en él iban a ser benditas todas las naciones. Esa es la pregunta. ¿Cómo las naciones iban a ser benditas si legalmente el pacto fue con Abraham y su descendencia? Eso es lo que vamos a investigar el día de hoy nosotros. Pero antes vamos a estudiar un poco de historia. La porción de esta semana del Oriente, el lugar hacia donde la humanidad se había desplazado cuando se aparta de la comunión divina. Por ejemplo, Caín, luego Babel, luego inclusive Lot. Vamos a ver que toma una dirección y se va en esa dirección. Okay. Dice, el occidente o el oeste, el camino de regreso hacia Dios, el tabernáculo y el templo. La entrada está al este y uno se movía hacia el oeste para llegar al lugar santísimo, donde mora la presencia de Dios, de acuerdo al libro de Éxodo capítulo 26. O sea que por eso es que cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, lo que es la palabra Teshuvá, nos damos cuenta del giro que tiene que hacer una persona. Tiene que dar la espalda a lo que es el este y volverse hacia el oeste y caminar en esa dirección hacia Dios. Una persona que iba al templo hacía ese movimiento en todo momento. Cuando entraba por la puerta que entraba hacia el oeste, veía lo que era el velo del templo allá, pero venía de lo que es el este hacia el oeste. El movimiento de regresar o encontrarse con la presencia divina lo vamos a encontrar nosotros de toda la Biblia. El llamado de Abraham, el contexto histórico y cultural. Vamos a estar usando lo que es la escalera educativa, contexto histórico, contexto del legal bíblico
y el contexto cultural del antiguo Medio Oriente, porque obviamente Abraham se encuentra en unos lugares específicos, Canaán, Mesopotamia. Son lugares, entonces nosotros tenemos que considerar el estudio del ámbito en donde se encontraba Abraham. ¿Qué hacían ellos? ¿Cómo ellos adoraban? ¿Cuáles eran sus costumbres? ¿Por qué es tan importante la fe que tuvo Abraham, que tomó la decisión de seguir la voz de Dios y dejar todo atrás? Por ejemplo, dice que dejaba su casa, su parentela, su familia, en el capítulo 12. Dice, el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Cuando nosotros estudiamos de acuerdo a lo que es el contexto del antiguo Medio Oriente, los parientes vendrían siendo las familias que ellos tenían enterradas, que en el antiguo Medio Oriente ellos eran responsables de alimentar y proveer a lo que eran los muertos. Adoración a lo que es el inframundo. Eso era parte de ellos. Más tarde lo vamos a ver en la historia de Labán. Cuando Raquel se lleva a los terafines. Los terafines representan lo que son las deidades familiares. Y ellos eran responsables de sus ancestros, de cuidar a sus ancestros. Y por eso es que tenía una herencia, porque la obligación de ellos era de mantener lo que era la memoria de sus ancestros y proveer para ellos. Entonces Dios llama a Abraham y le dice que se vaya de su tierra. Que deje atrás los parientes, la casa de su padre y a la tierra que él le iba a mostrar. Ya vimos eso, dice, era original de Ur de los Caldeos, una de las ciudades más avanzadas de Mesopotamia, cerca del Golfo Pérsico. Génesis 11, 28 al 21. Josué, capítulo 24, versículo 2, nos habla de que Abraham y su familia eran idólatras. O sea, ellos no conocían el Dios de Israel. Dios se le presenta a Abraham. Yo pienso, esta es mi opinión, ¿no?, que algo tenía Abraham, había estado viendo algo. Si vamos a ver el Midrash, lo que dice, pues obviamente tiene algunas historias de lo que ellos piensan que pudo haber pasado. Pero yo pienso que Abraham tenía algo que Dios vio en él, que cuando Dios lo llamó, él hizo caso a esa voz. El Midrash dice que él a lo mejor se cuestionaba sobre las deidades que no tenían poder. Puede ser, no sé. Pero yo pienso que tenía algo que cuando Dios lo llamó, él hizo caso y obedeció. Dice, ubicada era, Ur fue una de las principales ciudades de Somer. Recuerde que cuando estamos hablando de Ur, de Caldea y donde vivía Abraham, era como decir el Nueva York de hoy día. Era uno de los lugares más importantes en ese momento, en ese tiempo. Ur fue una de las principales ciudades de Sumer, ubicada en el extremo sur de Mesopotamia, cerca de la desembocadura del río Éufrates, en el Golfo Pérsico, actual sur de Irak. En la antigüedad se conocía como Urim y fue un importante centro urbano desde el siglo IV, desde el cuarto milenio, antes de la era común. Hay excavaciones que han hecho y se han encontrado lo que son los sigurat y los templos dedicados a la que es a la diosa Nana. Se entendía que ellos en ese lugar, en esa región específicamente, adoraban lo que era la diosa de la luna. Ella controlaba obviamente las estaciones, los tiempos, y cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, lo que es la luna y la dedicación de la luna, que Dios lo saca del ámbito secular y lo pone en el templo, obviamente es por estas razones. Porque en Mesopotamia ellos entendían y adoraban la luna. Recuerde que el libro de Génesis dice, creó Dios las luminarias, para que ellas pudieran, ¿qué?, alumbrar y pudieran hacer sus funciones, marcar los tiempos. Dios establece desde el principio quién fue el que lo hizo y para qué. Todo tiene un propósito, una función. Por eso Dios lo establece de esa forma, para que el pueblo de Israel pueda decir, no es el Dios cananeo, no es el Dios mesopotámico, no es la diosa Nana, sino que es el Dios de Israel que creó estas lumbreras para que puedan cumplir con su propósito. También he encontrado tumbas reales con objetos de oro y escrituras cuneiformes de tablillas administrativas, económicas y religiosas. Ur era el principal centro del culto del dios lunar Nana, una de las deidades más antiguas del panteón sumerio acadio. Recuerden, tenían otros dioses, pero era una de las principales. Su símbolo era la media luna, visible en sellos, templos y objetos rituales. El templo principal en Elgish, Shirgal, estaba situado en la cima del gran Sigurot de Ur.
Funciones de Nanasim: gobernar los ciclos del tiempo y la fertilidad, mediar entre los dioses y los hombres como juez nocturno, y era asociado con los ritmos agrícolas y la contabilidad del calendario. ¿Están viendo la importancia de por qué Dios establece un calendario dentro del pueblo? Dios quiere establecer un orden, porque en él y las ofrendas las vincula con lo que es el templo, para que el pueblo no esté o no se entienda que está haciendo una ofrenda o un sacrificio a una deidad. Honestamente, eso es proteger el honor de su pueblo, para que las naciones alrededor no vean que ellos están haciendo lo mismo que ellos hacían, sino que es solamente el Dios de Israel. Por eso lo saca de lo que es el templo, el espacio secular, y lo establece con lo que es espacios sagrados, y establece ciertas personas que son responsables ahora de traer esas ofrendas, manipular la sangre, para que no se entienda algo contrario a lo que Dios establece. En los himnos sumerios se llama Señor de la Sabiduría, y por ahí sigue, usted puede seguir buscando más información sobre eso. Dice: el llamado Abraham, contexto histórico. La religión mesopotámica entendía el cosmos como un orden gobernado por señales divinas. Todo acontecimiento tenía un significado celestial. O sea, ellos entendían que todo lo que pasaba se podía mostrar en lo que era el cielo, la luna, las estrellas. Le podía decir a ellos. Es interesante porque Dios más tarde le dice a Abraham: cuenta las estrellas del cielo, a ver si puedes contarle. Dice: tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo, utilizando un vocabulario que obviamente Abraham entendía, porque en donde él viene, ellos buscaban conocer lo que iba a pasar a través de los cielos y la astrología y todas esas cosas. Práctica común era la astrología, observancia de la luna, los planetas y las estrellas como mensajes de los dioses, adivinación hepatocóspica, lectura del hígado de animales sacrificados para conocer la voluntad divina, y el culto doméstico, pequeñas estatuas de deidades tutelares en el hogar. Los textos de adivinación reflejan una cosmovisión determinista. El ser humano debía descifrar los decretos del destino escritos en los cielos, no dialogar libremente con un Dios. O sea, este es el pensamiento de ellos en Mesopotamia. Recuerde que Dios empieza a hablar con Abraham. De hecho, Dios le dice que Abraham fue su amigo. Dios le está hablando a él. Ahora Dios está cambiando el contexto cultural de Mesopotamia, donde viene Abraham, y Dios está diciendo: tú puedes tener una relación conmigo. Tú puedes, yo te hablo a ti. O sea, es completamente distinto a lo que ellos pensaban en Canaán, y Dios le da promesa. Dios habla con él y Dios le dice: no, esto es lo que va a pasar en este momento y en este momento y en este momento. No son los cielos los que te cuentan lo que va a pasar, sino es el Dios de Israel que te comunica los acontecimientos basados a quien Él quiere comunicar, cuándo y todas esas cosas. Esto ubica a Abraham dentro de una civilización profundamente religiosa, pero idolátrica. Tengo un problema con la sincronización. No se están pasando los slides. Ahora. Ok. Esto ubica a Abraham dentro de una civilización profundamente religiosa, pero era idolátrico. El llamado divino en Génesis 12, 1 al 3, representa una inversión teológica de lo que pensaban en Mesopotamia y lo que el Dios de Israel puede hacer. Recuerde que el pueblo de Israel, recuerde que Dios hizo un pacto con Noé después del diluvio. Pero inmediatamente la humanidad se empezó a alejar. Dios siempre ha querido a alguien que pueda representar su honor, que pueda representar su carácter. Por eso es que dice que creó Dios a Adán a imagen y semejanza suya. Cuando nosotros transferimos eso al griego, utiliza la palabra carácter, el carácter de Dios. Luego de eso, a través de la descendencia de Adán, se supone que ellos mantuvieran esa misma línea, mostrarle a la humanidad el carácter de Dios. Luego Dios llama a Noé. Quería que Noé hiciera eso, pero ya vemos la historia de Noé, que se emborrachó y pasó lo que pasó con Cam. Luego Dios está buscando a alguien, pero ellos quieren hacer para ellos un gran nombre. Se hacen una torre. Dios confunde los lenguajes. Se van ellos más lejos de la presencia de Dios. Y ahora Dios está buscando a alguien que pueda representar y hacer un contraste de las creencias del antiguo Medio Oriente y el Dios verdadero. Y ese es Abraham. Y Dios lo llama. Y Abraham escucha la voz de Dios.
Y Abraham dice, yo voy a hacer, yo voy. Y dice que Abraham, Dios le hizo una promesa, capítulo 12, versículo 1 al 3, dice, pero Dios había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. O sea, la humanidad quería engrandecerse a sí mismo y Dios dice, yo te voy a engrandecer, yo te voy a hacer grande. Y le da promesa. Dice que va a bendecir a los que bendigan y los que los maldigan, él va a maldecir. ¿Cierto? La religión, el aspecto politeísmo, Nana o Inanna, tenemos el monoteísmo, Dios como único Dios. El Dios ligado a territorio o ciudad en el antiguo Medio Oriente o aspecto mesopotámico, Dios soberano sobre toda la tierra. Tenemos la relación ritual y mágica que practicaban en Mesopotamia versus Dios soberano sobre toda la tierra. Relación ritual, relación basada en fe y obediencia. Tenemos el destino determinado por los signos, mientras que Abraham es una promesa basada en la palabra divina, la palabra que Dios le da, Dios empeñando su palabra. El rey como mediador entre los dioses y hombres, Abraham es llamado amigo de Dios y tiene una conversación directamente con Dios que le habla y tiene una relación. Estamos viendo lo que es la inversión de lo que pasó en el jardín, que Adán se encontraba la presencia de Dios en medio de Adán y Dios se paseaba en el jardín, dice, y estamos viendo la inversión de eso, cómo Dios quiere mantener una relación con la humanidad, pero requiere de ciertas cosas que la humanidad haga para que Dios pueda mantener esa relación con la humanidad. Obviamente una de ellas es cierto tipo de obediencia y ciertos estándares que Dios requiere para poder acercarse a esa persona. No es cualquier forma como Dios no es de cualquier forma o a cualquier persona que Dios se le presenta. Dios requiere ciertos tipos podríamos decir, ética moral y otras cosas para que Dios pueda establecer esa relación. Cuando nosotros leemos después del Génesis, lo que vamos a ver, pecado moral. Cam, vemos que Adán y Eva desobedecieron, quisieron comer de la fruta, rompieron el pacto. Vemos que ellos quisieron hacerse un gran nombre, idolatría. Todo es moral y Dios no puede tener una relación con la humanidad de esa forma. Por eso Dios quiere que la persona sea moralmente pura, para entonces Dios poder acercarse y tener una relación con la persona. Y siempre el propósito de Dios no ha sido individual, siempre ha sido colectivo. Vean la promesa que le dice a Abraham. Le dice, en ti serán benditas todas las naciones. O sea que la bendición no era para Abraham. La bendición iba a fluir a través de Abraham, porque Abraham se dejó usar por Dios para poder ser el vehículo para la bendición de las generaciones posteriores. O sea que a veces estamos viendo las cosas individualmente, mientras que Dios no está viendo algo individual, está viendo algo colectivo. No solamente el pueblo de Israel. El pueblo de Israel Dios lo llamó, no como individual, colectivo, para que pudiera cumplir el propósito de Abraham, de ser luz a las naciones y llevar la justicia de Dios, porque Dios lo dice, yo sé que después de ti le enseñará a tu familia a guardar el camino de Dios y a hacer justicia y bondad. Eso es lo que Abraham le iba a enseñar. El pueblo de Israel debía hacer lo mismo. A través de eso iba a enseñar lo que es el carácter de Dios para que las personas, la humanidad, pudiera decir, el Dios que tú sirves es un Dios bueno, es un Dios misericordioso. ¿Cómo puedo acercarme a Él? ¿Qué tengo que hacer para acercarme a Él? Y ahí entonces venía Abraham. Bueno, ¿sabes qué? Tienes que hacer actos de justicia, de bondad. Tienes que ser moralmente correcto. Y Dios te va a bendecir. Ahora, vamos a seguir para acá porque no quiero quedarme corto en tiempo. El llamado a Abraham, Génesis 12, 1 al 3, Dios le promete a Abraham tres cosas. Le promete una nación, descendencia, le promete una tierra, herencia, y le promete bendición universal. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hay dos pactos que Dios hace con Abraham. El pacto de las piezas, que pasa y le establece con él lo que es la tierra, la herencia y la descendencia. Y también hace el pacto con él de lo que es la circuncisión. De todos los que fueran circuncidados que iban a ser parte del pueblo. El no circuncidarse conllevaba una penalidad de muerte.
Una persona que no era circuncidada, era descendencia de Abraham, llevaba la penalidad de la muerte. Ahora, como dije al principio, la promesa fue hecha para Abraham y su descendencia. Como una persona de las naciones, una persona que no es línea de Abraham directamente, puede entrar en el pacto con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No es simplemente llegué, soy parte de Abraham, quiero ser linaje de Abraham. No funciona de esa forma, hay una legalidad. Entonces nosotros tenemos que averiguar esa legalidad para poder entender. Génesis capítulo 1 al 3, ya eso lo leímos. La tierra que yo te mostraré, haré de ti una gran nación, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Vamos a ver qué tiene que ver con engrandecer el nombre. En el Antiguo Medio Oriente, o en Mesopotamia, Cananea, Egipto, el nombre no era solo una etiqueta, sino una esencia misma de la persona o la deidad. En el Antiguo Medio Oriente, el llevar el nombre de una deidad era bien importante. O una persona que tuviera un nombre que el rey le hubiera dado autoridad, era importante. Porque cualquier persona que hacía algo en contra de esa persona estaba haciendo algo en contra del rey directamente o de la persona que le dio autoridad. Por ejemplo, no era solo una etiqueta, sino una esencia misma de la persona o deidad. Tener nombre era tener existencia, prestigio, reconocimiento y permanencia. Por eso es que todo el mundo quiere un nombre. Todo el mundo quiere hacerse de un gran nombre. Todo el mundo quiere prestigio, todo el mundo quiere ser reconocido y todo el mundo quiere permanecer en algo. Dios no quiere que nosotros busquemos un gran nombre, sino que nosotros engrandezcamos su nombre. Y Él, en cambio, va a engrandecerte. Te va a dar prestigio, te va a dar honor, te va a dar privilegio. Siempre y cuando tú engrandezcas su nombre. ¿Cómo engrandeces su nombre? Tiene que haber alguna forma de engrandecer. No es solamente decir, Dios es santo, justo y bueno. Dios es bueno. Hay que volverlo. No, hay algo que tú tienes que hacer para poder engrandecer el nombre de Dios y mostrarle a los demás quién es Dios. En los textos mesopotámicos, los dioses dan nombre a los reyes o ciudades cuando les otorgan destino o autoridad. Por ejemplo, en la epopeya de Gilgamesh, el héroe busca dejar un hombre que no sea olvidado, un símbolo de inmortalidad a través de la fama. Es bien interesante lo que es la epopeya de Gilgamesh. En Egipto, el rey o el nombre era una parte del alma. Borrar el nombre de un faraón, como hicieron con Akenatón, era aniquilar su existencia espiritual y su memoria. Siguiendo con el nombre. En el entorno mesopotámico, hacer grande el nombre se relacionaba con construir ciudades o templos en honor propio o de una deidad. Por eso cuando estaban construyendo la Torre de Babel, querían hacerse un gran nombre para ser reconocidos por generaciones. Bueno, hasta el día de hoy estamos hablando de ellos, pero no de forma web. Levantar monumentos, estelas, zigurats, palacios, donde se inscribía el nombre del rey, o ejercer dominio sobre otros pueblos para que su nombre fuese temido y proclamado. O sea que en Mesopotamia esta era la forma como se podía engrandecer el nombre de una persona. En el Antiguo Medio Oriente, cuando un rey engrandecía el nombre de un vasallo, le otorgaba poder, delegado para actuar en su nombre. Bien importante, cuando una persona, un rey, engrandecía el nombre de un vasallo, le otorgaba poder delegado para que actuara en su nombre. ¿Tiene una relación eso con algo? Claro que sí, con el Mesías. Dios le da autoridad, la misma Biblia lo dice, que Dios le da autoridad y Él puede actuar porque es un delegado de Dios, utilizando el nombre de Dios. Dice que Dios lo exalzó. Dice, para actuar en su nombre. Okay. Así también en el pacto Abraham se convierte en el portador del nombre divino, representado el carácter de Dios ante las naciones. Por eso en Abraham invoca el nombre de Dios. Por eso Abraham invoca el nombre de Dios. Génesis capítulo 12, versículo 8. Vamos a ir allá. Dice, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo en Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Dios e invocó el nombre de Dios. O sea que para él engrandecer el nombre de Dios que le dio la autoridad a él, él tiene que
invocar el nombre de Dios. O sea, él habla en nombre de Dios, porque él es un delegado o un siervo, él es un emisario, él es un representante de Dios. Todo lo que él haga lo va a hacer en nombre de Dios, sea bueno o sea malo. O sea, si Abraham hace algo que no es correcto, pero el nombre de Dios está en él, él va a estar representando a esa deidad, porque el nombre de Dios está en él. Él es el portador del nombre de Dios. Él es el que Dios ha delegado para representar el carácter de Dios. Dice, así también en el pacto Abraham se convierte, portador del nombre. Invocar el nombre de Dios. Génesis 12:8, 13:4 y 21:33. Erige altares donde proclama la grandeza de Dios. Ya no está proclamando la diosa Inanna o las diosas mesopotámicas. Ahora él enaltece el nombre y proclama lo que es la grandeza de Dios a través de lo que son los altares. Su adoración está clara, está dirigida al Dios de Israel y no a cualquier otra deidad de las naciones. Obedece y confía, manifestando públicamente quién es el Dios verdadero. Recuerde cuando fue a tomar, que se llevaron los rehenes, se llevaron a Lot como rehén, que él dice, él hace unos juramentos por Dios que él no va a tomar nada de lo que ellos tienen. Está usando el nombre de Dios. Está dándole lo que es manifestando públicamente quién es el Dios verdadero, actuando como portador del nombre de Dios. Cada altar que levanta es una proclamación visible de que el nombre de Dios es grande en la tierra. O sea, está proclamando la soberanía de Dios. Por eso es que cuando una persona habla mal del templo, no quiere que la soberanía de Dios se establezca sobre la tierra. Porque el templo significa la soberanía de Dios. Representa a nosotros engrandeciendo a Dios a través no de una torre de Babel, sino de construirle un lugar para que puedan adorar. El libro de Éxodo capítulo 25, versículo 8 dice, y construyan un santuario para que yo pueda habitar en medio de ellos. No para que la humanidad sea grande, sino para que yo pueda habitar en medio de ellos. Y Dios, al ser exaltado su nombre, Él provee la bendición a su pueblo. La cosecha en su tiempo, la lluvia en su tiempo, los protege de los enemigos y mira sobre las murallas y establece a su pueblo como su pueblo protegido, como la niña de sus ojos. Cada altar que se levanta es una proclamación visible del nombre de Dios. Por eso es importante estudiar el templo y por eso es importante desear que el templo sea construido. Porque es la forma como nosotros engrandecemos el nombre de Dios. Es una de las formas. Las festividades también tienen ese propósito. Yeshua, portador y revelador del nombre. Vamos a ser paralelos. Recibe el nombre sobre todo nombre. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2, 9 al 11. ¿Me puedo conectar de nuevo? Porque no se está sincronizando. Ok. Thank you. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Exaltación de Yeshua. ¿Quién lo exaltó? Dios, el Padre, lo exaltó. Dice, reconocer. Así como el rey engrandecía el nombre del vasallo fiel, Dios engrandece el nombre de Yeshua como su representante soberano. El contexto refleja una fórmula de investidura real. Por ejemplo, autoridad conferida. Dios le da autoridad a Yeshua para que obre utilizando el nombre de su padre. Porque Dios le da la autoridad. Lo mismo que hizo con Abraham, le dio la autoridad a Abraham porque Abraham fue al que Dios escogió en ese momento y él escuchó la voz de Dios y fue obediente. Representación del carácter y la voluntad divina. Yeshua viene a representar el carácter de su Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
porque Él es un representante del Padre. Y esto que estamos hablando es legal, no tiene nada que ver con una creencia o algo que uno dice. No, es la forma legal del antiguo Medio Oriente, como ellos veían las cosas. Obviamente, Yeshua no va a venir a hacer otra cosa que ellos no van a entender. Tiene que presentarse de la forma como ellos entienden para que ellos puedan ver y reconocerlo. Yeshua manifiesta el nombre del Padre. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, Juan 17:6. Yo los he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer. Manifestar el nombre no es pronunciarlo, sino revelar su carácter. O sea, no es pronunciar el nombre de Dios, revelar su carácter. ¿Cuál es el carácter de Dios? Hemos estudiado nosotros lo que representa a Dios, los valores que Dios quiere que su pueblo tenga. El libro de Levítico, capítulo 19, y bueno, el libro de Levítico está lleno de lo que Dios quiere para que el pueblo sea santo. Por eso le llama el Código de Santidad. Un libro que muchas veces no se estudia porque se cree que tiene muchos términos. Y sí es cierto, tiene muchos términos que a veces es un poco difícil de descifrar. Pero Dios quiere que nosotros vivamos de cierta forma. ¿Cómo vamos a vivir si no sabemos? Si no lo estudiamos. Manifestar el nombre no es pronunciarlo, sino revelar su carácter. El mismo rol que Abraham cumplía. Yeshua encarna el nombre y el carácter de Dios en forma humana. Juan 1:18, Hebreos 1:3. Engrandecer el nombre de Dios a lo largo de Génesis y la Torá. Engrandecer el nombre de Dios significa reconocer públicamente sus obras. Éxodo capítulo 9, versículo 16. Darle gloria por medio de la obediencia. Deuteronomio 28, versículo 10. Manifestar su santidad ante las naciones. Ezequiel 36, 22 al 23. Abraham cumple esto porque dice: porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino de Dios. O sea que Abraham debía pasar a las próximas generaciones lo que era el carácter y la forma de cómo Dios quería que él fuera. Se lo iba a pasar a Isaac. Se lo iba a pasar a Isaac a Jacob. Jacob luego se lo pasó a sus 12 hijos. Sus 12 hijos debían mantener el carácter de Dios y reflejar a la humanidad el carácter de Dios. Pero ellos se van a Egipto. En Egipto ellos son esclavos. Dios los saca, los lleva al monte Sinaí y le dice: este es mi carácter, esta es mi ley. Por ella vas a vivir. Esto es lo que tienes que hacer para que te mantengas dentro del espacio sagrado a través del convenio que yo hice con Abraham. El convenio no se puede romper porque Dios lo hizo con Abraham y Dios empeñó su palabra. Pero el pueblo tenía que hacer ciertas cosas para mantenerse en esa santidad y mantener la presencia de Dios. La circuncisión, como se llama el pacto, y ahora voy a hablar un poco de lo que es la circuncisión y lo que es... y vamos a conectarlo un poco con la circuncisión y Pablo. Es un tema un poco controversial porque cuando nosotros estudiamos las cartas del primer siglo o estudiamos lo que Pablo escribía, obviamente estamos un poco removidos de lo que es el contexto cultural como por 2000 años. Entonces, si uno no se acuerda de 100 años atrás, se va a acordar de 2000 años lo que pasaba. Tenemos que buscar la historia. Entonces, hay un contexto específico de algo que está pasando y por qué Pablo está hablando a veces como que la circuncisión no es algo tal vez tan importante en ese momento, porque hay algo que está pasando dentro de Roma y alrededor de donde ellos viven. Aunque no deja de ser un mandamiento, la circuncisión es un mandamiento. Pero había algo que estaba pasando por lo cual Pablo está hablando de esa manera. Y eso vamos a hablar ahora. La circuncisión no era exclusiva de Israel. Había naciones alrededor de Israel que también se circuncidaban. Los egipcios se circuncidaban, habían otros que hacían. Pero hay una gran diferencia. Ellos lo hacían por otras razones. Abraham, Dios le dijo que esa iba a ser la señal del pacto entre Dios y Abraham. O sea que la persona que se circuncidaba obviamente entraba en ese pacto a través de la descendencia de Abraham. En Egipto, por ejemplo, los ritos de paso de lo que era ser adulto, especialmente para los sacerdotes, aparecen tumbas del tercer milenio antes de la era común. Los cananeos, ritos de iniciación o purificación, se vinculaba con la fertilidad y la pertenencia tribal.
Mesopotamia es rara, los saumerios y acadios no la practicaban ampliamente. Israel se distingue aquí. Edomitas o moabitas e ismaelitas sí la practicaban, indica conexión cultural con Abraham. Recuerde que los moabitas y los ismaelitas obviamente tenían una conexión. En Génesis 17 Dios establece el pacto con Abraham y declara: este es mi pacto que guardaré entre mí y vosotros y tu descendencia. Después de ti, todo varón entre vosotros será circuncidado y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Aquí la circuncisión no crea el pacto, sino que lo sella y lo visibiliza. O sea que el pacto de la circuncisión se convierte en una señal visible de que la persona está en una alianza con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando nosotros estudiamos lo que son los convenios en el antiguo Medio Oriente específicamente, donde ellos se encontraban, un convenio no se podía romper. Una vez una persona entra en un convenio, la persona adquiere consecuencias. Por eso es que vemos el libro en esta misma porción, que cuando Dios hace un pacto unilateral, es decir, Dios solamente hace el pacto, Dios solamente jura a través de las piezas, Abraham no tiene ninguna maldición que él adquiere si él rompe el convenio o su descendencia rompe el convenio. Dios va a ser fiel al convenio, porque Dios solamente juró por él mismo. Si él no cumple el convenio, básicamente nosotros estaríamos diciendo que Dios tendría que morir, porque no cumple con el convenio. Imagínese usted el Dios creador del universo y la tierra que muera. Imagínese el caos que va a haber, porque Él, por su palabra, dice la Biblia, todo se mantiene en orden, porque Dios ordenó y dijo y así fue. Entonces, el pacto de la circuncisión, cuando una persona entra en él, conlleva unas consecuencias de no cumplir con ese pacto, las responsabilidades de ese pacto. Porque esa es la señal de que entraste en un pacto con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por eso tienes que entender el pacto que estás entrando antes de tomar un paso a lo que es la circuncisión, porque es algo importante. Pertenencia, marca física de que el individuo pertenece a la comunidad del pacto. Así como el sello de un rey marca la propiedad real, la circuncisión marca la pertenencia al Dios del pacto. O sea que una persona que se hace circuncisión no pertenece ya a nadie, sino que se convierte en parte de lo que es el reino de Dios. Recuerde que dentro del reino de Dios hay leyes que hay que cumplir. La fidelidad, el corte en la carne simboliza el compromiso de fidelidad total, un recordatorio corporal de que el pueblo debía vivir conforme al pacto. Vida y descendencia, el signo se coloca en el órgano de la generación, mostrando que la promesa del pacto, descendencia y bendición pasa por la vida que Dios da. Cada hijo varón circuncidado recordaba que la descendencia misma pertenece a Dios, contrario a lo que en el antiguo Medio Oriente pensaban que eran los rituales de fertilidad que le otorgaban a ellos tener hijos y tener muchos hijos. Por eso es que casi siempre el primogénito en muchos lugares lo ofrecían a las deidades como ofrenda, como sacrificio de fertilidad para que pudieran ellos tener más descendencia. Cosa que Dios dice, no, yo soy el dador de la vida, yo soy el que te doy descendencia. Tu hijo que entre en pacto conmigo. Hazle la circuncisión al 8º día. En el antiguo Medio Oriente, la mujer, muchas veces, no que hay algo en contra de la mujer, pero la mujer en el antiguo Medio Oriente no era la que llevaba la batuta de una casa. Era el hombre responsable de mantener lo que era el honor y el estatus de la familia. Por cierto, en Antiguo Medio Oriente, por eso nosotros encontramos lo que son los patriarcas en la Biblia, porque muchas veces se dejaban llevar por lo que era el patriarcado. El patriarca era responsable de mantener el bienestar de lo que era la familia. Era responsable. Era responsable de traer el honor. De si había alguien que actuaba en una forma de vergüenza, él podía tomar pasos legales en contra de esa persona que traía vergüenza sobre la familia. Porque en el Antiguo Medio Oriente era bien importante mantener el nombre, mantener la pureza del nombre. Eso era lo que le daba estatus. Eso es lo que le daba acceso a los negocios. Eso es lo que le daba la dignidad a las personas. Eso es lo que permitía que ellos pudieran trabajar, obtener propiedades
era bien importante el nombre del Antiguo Medio Oriente. Hoy no, hoy una persona jura y el día de mañana se le olvidó, a los 3 minutos se le olvidó y ya hace lo contrario. El Antiguo Medio Oriente no funcionaba de esa forma. Era bien importante. Por eso es que cuando Dios le dice a Abraham que le va a engrandecer su nombre, Abraham entiende lo que Dios le quiere decir. Él entiende que Dios le va a dar riqueza, le va a dar honor, le va a dar propiedad, porque una persona que tiene un gran nombre es una persona rica, una persona que tiene propiedades. Por eso Dios le da la tierra de Canaán. El pacto con Abraham, estructura legal del Antiguo Medio Oriente. En el mundo del Antiguo Medio Oriente, los pactos hebreos, Berit o Acadio Riscu, tenían una forma legal y representativa. Había un soberano rey o deidad que otorgaba las promesas, un vasallo mediador que recibía el pacto en nombre de una familia, tribu o nación. Bien importante. En el Antiguo Medio Oriente, una persona recibía la promesa de la deidad para él y su familia y su clan. Por ejemplo, Abraham recibe la promesa de lo que es la descendencia de él, pero la descendencia de quién va a ser bendecida. Nosotros vemos que Ismael es hijo de Abraham, tiene bendición, pero no la misma bendición que tiene Isaac, porque el pacto sigue a través de Isaac. Ismael puede entrar en el pacto si se une a Isaac y tiene que hacer un proceso. Pero Isaac es el que lleva la bendición, la descendencia y la herencia. Aunque Ismael también tuvo una descendencia y tuvo una herencia, pero aquí la línea que se va a seguir es la línea de Isaac, porque Dios llamó a Abraham para que él pudiera enseñar a su descendencia, y su descendencia viene siendo directamente Isaac, porque Ismael es de la otra esposa de Agar, y Dios habla del hijo de la promesa, de Abraham y Sara. Dice, un vasallo o mediador que recibía el pacto en nombre de una familia, tribu o nación. El pacto con Abraham, Génesis 15, 17, 22, sigue este patrón. Dios es el soberano y Abraham es el mediador y su descendencia es el beneficiario. O sea que la descendencia de Abraham son los que reciben la bendición o son los beneficiarios en este convenio entre Dios y Abraham. Usted me puede preguntar, bueno, ¿y nosotros que no somos descendientes de Abraham, qué hacemos nosotros? Ahí es donde entra el argumento de Pablo. ¿Cómo nosotros, que somos de las naciones, podemos ser justificados para entrar en el convenio de Abraham? No a través de Abraham como mediador, sino ahora del Mesías como el mediador que nos trae al pacto. Por eso dice, ustedes estaban alejados de las promesas en otro tiempo, de los pactos y las promesas y la herencia. Ahora a través del Mesías pueden entrar en el pacto de Abraham. Porque la bendición era para Abraham y su descendencia. Dice, el pacto de Abraham sigue, las promesas fueron tierra o herencia, descendencia, linaje y bendición universal o salvación. Por tanto, legalmente las promesas están ancladas en Abraham como mediador del pacto. Nadie fuera de su linaje podía reclamar esas promesas directamente, a menos que fuera incorporado al pacto a través de él. ¿De quién? De Abraham, porque Abraham es el mediador del pacto. Moisés, por ejemplo, es el mediador del pacto en el Sinaí. Por eso es que Dios le da a Moisés, le da las palabras, las leyes, para que él se las pueda dar al pueblo. Y cualquier persona que entre al pueblo, ¿qué dice en las cartas del primer siglo? Que no haga idolatría, no coma sangre, y llévalo a la sinagoga, porque allí va a escuchar las palabras de ¿quién? De Moisés, porque Moisés es el mediador de ese pacto, de la ley. En este caso, para entrar en el pacto de Abraham, de la tierra y la descendencia, tienes que ser parte de entrar por una mediación de Abraham. Dios mismo previó la inclusión de los gentiles, porque dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Algunas personas conectan eso idiomáticamente. Lo conecta, inclusive Pablo lo conecta con Yeshua, que está hablando, refiriéndose a Yeshua. De hecho, hay un versículo que dice que Abraham mismo vio la salvación, vio lo que iba a pasar. Dice, el propósito de Dios siempre fue universal, pero el canal legal sería Abraham y su descendencia. Por eso es que los pactos son dados al pueblo, a Judá, a Israel. Para nosotros poder entender el pacto,
tenemos que ir a ellos, porque ellos son el canal legal que Dios estableció para que las naciones sean bendecidas a través de la forma en cómo ellos enseñan a acercarse a Dios. Por eso es que se hace lo que es las oraciones. Las oraciones nosotros las adquirimos de la forma en cómo el pueblo de Israel ha desarrollado a través de los siglos la forma de acercarse basado en un patrón que se le llama el templo. Las oraciones que se hacen son basadas en el templo. Por ejemplo, esta porción dice el capítulo 15, dice: yo soy tu escudo. Dios se le aparece a Abraham: yo soy tu magén. ¿Qué se dice en la oración? Magén Abraham, escudo de Abraham. El capítulo 15 dice: después de estas cosas vino la palabra de Dios a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. O sea que parte de lo que son las oraciones se hace porque el canal para enseñarle al mundo cómo nosotros exaltamos el nombre de Dios y hacemos grande el nombre de Dios viene a través de ellos, porque ellos son los que tienen las promesas y todo lo que Dios le dio a ellos. Un gentil podía unirse al pacto mediante la circuncisión y la fe. Éxodo capítulo 12, 48 y 49, que nos dice: si algún extranjero morara contigo y quisiera celebrar la Pascua de Dios, séale circuncidado todo varón suyo, y entonces la celebrará y será como uno nacido en la tierra. O sea que había una forma a través del pacto que Dios estableció con Abraham de una persona que quería entrar y ser parte del pueblo. Tenía que circuncidarse. Ahora, todo lo que haga el pueblo son responsables ellos de hacerlo también, cualquier persona que se adhiera al pueblo, porque es parte del convenio que Dios le dio a Abraham y más tarde ratificado en el Sinaí con todas las leyes de la Torá, lo que nosotros conocemos hoy día como los 613 mandamientos. Pero eso viene a raíz de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Para ser parte de la tierra, para ser parte de la descendencia y la herencia, se estableció lo que era la circuncisión. Por eso una persona que iba a tomar pesa tenía que ser circuncidado o tiene que ser circuncidado para poder acercarse, porque es una comida de convenio que tiene que ver con las promesas que Dios hizo a Abraham. Y más tarde se conecta con los actos de salvación que Dios hizo por el pueblo. Y si nosotros leemos, seguimos lo que es la Haggadah, nos damos cuenta que se conecta con los actos salvíficos que Dios hizo a través de Yeshua para traer la salvación y la redención, no solamente de Abraham y su descendencia, sino de toda la humanidad. Dice, aquí vemos una adopción legal al pueblo del pacto. La inclusión implica aceptar al Dios de Abraham y someterse a las leyes del pacto. Por lo tanto, sí podía participar, pero no por derecho natural, sino por mediación del pacto y obediencia a las condiciones de ese pacto. Por eso es que Dios le dice a Abraham que cada persona que esté en su casa, los siervos inclusive, sean circuncidados para que sean parte de, pero requiere una circuncisión. El mediador principal legal. En los tratados antiguos, solo el mediador del pacto tenía acceso directo al soberano. Es decir, en ese caso estaba hablando de Abraham, que Abraham era el que tenía acceso en ese momento a lo que era el soberano, a Dios. Los descendientes o aliados recibían bendiciones a través de su relación con ese mediador. O sea que una persona en el Antiguo Medio Oriente, basado en los pactos del Antiguo Medio Oriente, para tener bendición y recibir lo que es las bendiciones de un pacto entre un soberano y un vasallo, el vasallo siendo el mediador, tenía que unirse o aliarse con este vasallo para obtener los beneficios de la bendición. Abraham es el mediador humano del pacto. Su descendencia física, Israel, es el heredero legal inicial. Los gentiles entran por mediación, no por nacimiento. O sea que para una persona mantener el pacto tiene que aliarse con alguien que sea descendiente de Abraham. Porque recuerde que Abraham es el mediador de ese pacto. Por eso es que Yeshua, obviamente judío, nace siendo parte de lo que es el pacto, y a través de nosotros unirnos a él como el que Dios manda, el mediador, ahora podemos entrar al pacto. Porque estamos aliándonos con alguien que es parte de la descendencia de la bendición.
Ejemplo, por ejemplo, Moisés actúa como mediador del pacto mosaico, Éxodo 19:24. En el Nuevo Testamento, Yeshua es el mediador del nuevo pacto, Hebreos 8:6 y 9:15. Vamos a ir allá al libro de Hebreos. Hebreos. Voy a buscarlo acá, más rápido. Ok, vamos a ir al libro de Hebreos 8, versículo 15. Ocho, 6. Hebreos 8:6, que dice, pero ahora él ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. ¿Ven? Ok. La circuncisión del Nuevo Testamento. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la circuncisión y de Pablo. ¿Por qué Pablo habla tanta cosa que hoy día lo malinterpretan y trae un poco de controversia? Cuando nosotros estudiamos lo que es especialmente las cartas de Pablo, las cartas de todos los apóstoles, los escritores del primer siglo, tenemos que considerar varias cosas. ¿Qué pasaba en el primer siglo? ¿Cuál era la situación? Recuerden que desde el tiempo de lo que es la revuelta de los macabeos, un poquito antes y después, hay un problema dentro del pueblo. No solamente político, geopolítico, sino que social, religioso. Hay un problema de la forma en cómo se están manejando las cosas, inclusive un problema con el templo. Tanto es así que los macabeos se quedaron en el poder, reinando y como sacerdotes. De ahí crea tensiones dentro del pueblo. Son cosas que están pasando que vamos a encontrar su culminación más tarde en el primer siglo y la destrucción del templo. Tenemos que considerar qué pasaba en el primer siglo. Tenemos que considerar el estudio de lo que era el Imperio Romano. Recuerde que el Imperio Romano estaba acaparando con todo y exigía lealtad específicamente al emperador. Un problema muy grande porque una persona que actuaba de cierta forma en contra del emperador era considerado un enemigo del emperador y habían represalias y consecuencias. El culto imperial, bien importante que estudiemos sobre eso. Los judíos y sus privilegios. ¿Cuáles eran los privilegios para una persona judía y cuáles eran los privilegios para una persona no judía que entraba a entender lo que era la religión y empezaba a adorar al Dios de Israel? ¿Cuáles eran las consecuencias? Recuerde que le está dando la espalda al Imperio Romano y al emperador. Hay consecuencias, hay persecución. Los judíos y sus privilegios y las leyes romanas. ¿Cuáles eran las leyes romanas y los castigos de estas? Por ejemplo, la circuncisión de los gentiles bajo el derecho romano. Durante buena parte del imperio, la circuncisión era tolerada solo para los judíos, como parte de su religión reconocida, religión lícita. O sea que en gran parte de lo que era emperador, recuerde que Roma estaba conquistando todo lo que había sido el imperio greco-romano de Grecia. Pero está adoptando las costumbres de todas estas personas. Pero está estableciendo una forma legal de cómo ellos pueden mantener su religión y su Dios bajo ciertas circunstancias que ellos no estén haciendo politeísmo. No estén haciendo... ¿cómo se llama? Se me olvidó la palabra. No estén reclutando personas para que hagan lo mismo que hacen ellos y adoren de la misma forma. Ahora, cuando nosotros vemos las culturas del Antiguo Medio Oriente y especialmente del primer siglo, todas eran lo mismo. Tenían los mismos dioses. Tenían que ver con la fertilidad. Todos tenían que ver con la adoración de la luna o el sol o ciertos dioses que tenían que ver con alguna mitología o algo así. Era lo mismo, pero el Dios de Israel es totalmente distinto. El Dios de Israel no acepta que se adore otra deidad, sino solamente Él es exclusivo. Adorar otra deidad se convertiría en lo que es la idolatría. Un problema para Roma, porque son totalmente distintos. No son compatibles. Mientras que los otros le da lo mismo.
si adoraba a los dioses de Roma o adoraba a los dioses que ellos tenían. Le daba igual, porque entendían que había muchos dioses, pero el Dios de Israel no. Entonces a ellos se le tolera, porque por ejemplo la circuncisión era tolerada solo para los judíos como parte de su religión reconocida. Sin embargo, circuncidar a un no judío o un gentil era considerado una violación grave de la ley romana por 3 razones. Se entendía que era una mutilación corporal o un crimen físico. Según la Lex Cornelia de Sicaris del siglo I, estaba prohibido mutilar el cuerpo de otro. Circuncidar a un no judío se consideraba un acto de violencia y en algunos periodos incluso un crimen capital. O sea, recuerde que para el primer siglo están lidiando con todos estos problemas. Están lidiando con todos los creyentes que son gentiles, que quieren entrar en el pacto de Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero hay un problema. Muchos de ellos está la muerte por encima de ellos. Tienen una sentencia de muerte. ¿Cómo pueden hacer ellos, y Pablo está lidiando con eso, cómo pueden hacer que una persona sea justificada para que entre en el pacto de Abraham, de Isaac y de Jacob sin tener que pasar por cierto tipo de riesgo de su vida? Recuerde que la vida está anterior inclusive de muchos mandamientos. Entonces, Pablo está haciendo el caso de cómo una persona está justificada. Es porque ellos quieren identidad. Ellos quieren ser parte del pueblo de Abraham, Isaac y Jacob. Ellos quieren ser parte de la descendencia. ¿Cómo legalmente Pablo maneja eso para decirle, ustedes son descendencia de Abraham? Entonces, dice, conversión no autorizada. Roma veía la conversión de gentiles al judaísmo como una forma de subversión religiosa y política, porque los conversos pasaban a adorar a un Dios no romano y a rechazar el culto imperial. Era separatismo cultural. La circuncisión, al marcar físicamente la pertenencia a un grupo no romano, era visto como una renuncia a la ciudadanía cultural romana. Le llamaban mos maiorum. O sea que habían unas leyes que una persona que se circuncidaba estaba violando leyes romanas, que podía llegar inclusive a la muerte de estas personas si los romanos se daban cuenta o si eran acusados. Entonces, por ejemplo, tenemos a Sustentio Domitiano, que menciona castigos a quienes vivían a la manera judía. Por ejemplo, la circuncisión de gentiles bajo el derecho romano. Bajo Tiberio, según Dion Casio, hubo expulsiones de judíos de Roma acusados de proselitismo, esa era la palabra, proselitismo ilegal, cuando 1000 fueron enviados a Cerdeña por haber corrompido a romanos con sus costumbres. Circuncidar a un gentil podía considerarse una forma de corrupción o traición religiosa a Roma. Recuerde, Pablo dice en un momento dado, yo soy perseguido por la circuncisión y terminaría siendo como algo en contra del evangelio si yo predicara la circuncisión. En otras palabras, si él enseñara que tienes que circuncidarte, hubiera sido un gran problema para Pablo, porque estaba actuando en contra de Roma. Hubiera sido perseguido, hubiera sido juzgado y le hubiera hecho un gran daño al evangelio, porque él fue llamado a los gentiles a llevar el mensaje del evangelio a los gentiles, y al él hacer eso se está básicamente eliminando a sí mismo. Entonces él está manejando eso. Dice, bajo Claudio, el 41 al 54, Hechos 18:2, registra que expulsó a los judíos de Roma. Las fuentes mencionan disturbios a instigación a lo que era el Crestus o Cristos. Esto sugiere que las tensiones sobre los gentiles circuncidados o no dentro de la sinagoga ya estaban causando conflictos públicos. Legalmente, el delito se conocía como proselitismo forzado o mutilación ilegal. El castigo podía incluir multa o confiscación de bienes, expulsión de la ciudad, en casos severos pena de muerte, según Dion Casio, bajo Domiciano. O sea que estas eran las consecuencias, podía ser expulsión, inclusive podía ser muerte. Sustentó evidencia histórica, por ejemplo, en la vida de Domiciano, que había inspecciones físicas para descubrir judíos no registrados. Recuerde que a ellos se le imponía lo que es el fisco judaico. Fisco judaico era un dinero que ellos tenían que pagar a lo que era, antes se pagaba al templo en Jerusalén, pero cuando se destruyó el templo, entonces ellos se lo tenían que dar al emperador, lo que era el fisco judaico. Entonces tenían que estar registrados para poder ellos saber quién estaba pagando lo que era el fisco judaico. Tácito
Josefo, Antigüedades 22 al 4, documenta el desprecio romano hacia la circuncisión. El emperador Adriano en el siglo II llegó a prohibir la circuncisión fuera del pueblo judío, pero ya en el siglo I había tensiones legales. Un judío que circuncidara a un no judío podía ser acusado de proselitismo ilegal o de subversión religiosa. Ser circuncidado significaba pertenecer a Israel, el pueblo del pacto. En el mundo greco-romano, esto implicaba rechazar los valores del imperio, como culto imperial, los juegos públicos o las comidas sacrificiales. Eso es el contexto del primer siglo, lo que conllevaba una persona circuncidada. Estaba dando la espalda al imperio romano. Y una persona que estaba circuncidando estaba traicionando al imperio romano y llevando a las personas que traicionaran el imperio romano. Por eso la circuncisión se veía como un acto de lealtad nacional y no una identidad. De hecho, en el primer siglo, y yo creo que ya se me está acabando el tiempo, pero en el primer siglo, la circuncisión llegó al momento que más bien era parte de una identidad. Recuerde que no todos los judíos estaban, de hecho, inclusive hoy día, muchos judíos se circuncidan porque es algo que lo hizo su padre y el padre de su padre y el padre de su padre y el padre de su padre. Pero a veces no entienden inclusive el contexto legal que tiene el ser circuncidado, el vínculo que tiene con el pacto con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y las consecuencias por no obedecer. Simplemente es como Shabbat. Hay personas que hacen Shabbat, inclusive muchos judíos, y lo hacen ¿por qué? Es Shabbat. Porque es una costumbre. Y en el primer siglo eso pasaba con la circuncisión. Muchos pensaban que era parte de una identidad, son parte del pueblo, se circuncidan si son parte del pueblo y ya. Pero va más allá, la circuncisión va más allá de eso. Es un compromiso. Es lo que señala que nosotros somos parte de ese pueblo. Es lo que señala que somos parte del pueblo, de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Habían las posturas de los distintos grupos. Por ejemplo, los fariseos aceptaban la conversión de gentiles, pero requerían circuncisión total y observancia a la Torá. Génesis 17, 10, 14 y Éxodo 12, 48. Pero ¿cómo podían circuncidarse ellos bajo esas condiciones romanas? Y eso es lo que Pablo está hablando. Los saduceos, menos inclinados a aceptar gentiles, veían la identidad israelita como hereditaria. Genealogía y pureza sacerdotal. El judaísmo helenista, como Filón, admitía la conversión de gentiles, pero subrayaban el valor moral y filosófico de la ley más que el rito. La circuncisión simbólica del corazón, o sea que el judaísmo helenista pensaba más que era lo que el corazón, la circuncisión del corazón y no en la carne. La Escritura, el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 8 al 9, nos dice la Escritura: previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Entonces Pablo está haciendo el caso, está diciendo: si tú tienes fe en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, así como Abraham tuvo fe y por su fe fue justificado y la circuncisión vino luego, entonces tú también, si crees en el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob, también eres justificado para ser parte del pueblo a través del Mesías. No está diciendo que la circuncisión no se debe hacer. Está diciendo cómo eres justificado para entrar en el pacto, aunque no tengas la circuncisión por las razones que ya he explicado sobre lo que estaba pasando en Roma, pero eres parte del pueblo porque un descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Mesías, Yeshua, tiene la autoridad que Dios le dio como representante y mediador del convenio para que pueda ser injertado ahora en el pueblo. No necesitas, en ese momento, no necesitas la circuncisión, porque eras parte del pueblo. Pero la circuncisión no deja de ser un mandamiento. Es la señal. El justo por la fe vivirá, Romanos 1:17, Habacuc 2:4, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Yeshua el Mesías, Romanos 3:24. Justificar viene de la palabra dikaios, creo que es dikaios, vamos a ver, por acá está, dikaiosen, esa palabra. Dice declarar justo, absolver, reconocer como miembro del pacto. La justicia, la fidelidad de Dios al cumplir sus promesas, y la fe más que creencia implica fidelidad, confianza.
Pablo predica entre los gentiles, no judíos. Si los circuncidaba, los hacía judíos legales ante el imperio, un problema político, jurídico en ese momento. No solamente Pablo se iba a buscar un problema, sino que también los que se circuncidaban iban a tener un gran problema, y el que estaba circuncidado también iba a tener un problema. Es el problema político que se encuentra en el primer siglo que ellos tienen que lidiar. Y Pablo está tratando de decirle a la persona que ellos quieren una identidad en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Le está diciendo, tú eres parte del pueblo, no te preocupes. Yeshua, Dios a través de Yeshua te justifica para que puedas entrar en el pacto. Entonces, vamos a pasar esto. La palabra esta viene de la palabra dike, que significa orden, justicia, derecho o juicio correcto. En la cultura griega clásica, dikaiosén se refería a la virtud que mantiene el orden moral y social, dando a cada uno lo que le corresponde. El término que se traduce en hebreo es sedaká, cuyo significado es más relacional. Justicia entendida como fidelidad al pacto, rectitud en las relaciones y conformidad a la voluntad de Dios. En hebreo, sedaká significa justicia en el sentido de Dios, fidelidad al pacto. Dios actúa justamente al cumplir sus promesas, integridad moral, hacer lo recto ante los ojos de Dios. Y rectitud social, tratar con equidad a otros. Por tanto, cuando la Septuaginta usa la palabra esa griega para traducirse de acá o justicia, no habla solo de justicia moral o legal, sino de una relación fiel entre Dios y su pueblo. Recuerda al principio que estaba hablando que Dios quiere una relación con su pueblo. Cómo Dios establece la relación con su pueblo y cómo su pueblo puede adquirir esa relación con Dios. Deuteronomio 34 nos habla de lo que la roca es perfecta. Vamos a pasar eso. Dice, para Pablo el creyente es justificado, vive una nueva relación con Dios, produce frutos de justicia práctica, y el siervo de la justicia, es decir, vive conforme al carácter de Dios. O sea que para Pablo era más importante en ese momento que la persona tuviera valores, fuera una persona moral y pudiera vivir de acuerdo al carácter de Dios. Pablo en ningún momento dado está diciendo no se circunciden. Pablo no está diciendo la circuncisión no es importante. Pablo dice, fariseo de fariseos soy yo, en el capítulo 15 de Hechos. Bueno, creo que en el capítulo 15. Pero dice, fariseo de fariseos soy yo. O sea, él guardaba la ley, había estudiado la ley. Entonces nunca iba a ir en contra de la ley establecida por Dios. Nunca iba a ir en contra del decreto, porque él entendía lo que era un decreto, él entendía lo que era un convenio, él entendía la fidelidad que tenía que tener una persona que entrara en el convenio. Pero está haciendo el caso para estas personas que quieren identidad. Son gentiles, quieren entrar. Ellos reconocen el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Hacen una confesión y hacen una inmersión. Y Pablo le está diciendo, ustedes son pueblo. Ustedes son parte del pueblo. Vamos a ver. Dice, un gentil no israelita se encuentra fuera del pacto mosaico y sin señal de Abraham. Estaba sin Mesías, Efesios 2, 11 al 12. Alejados de la ciudadanía de Israel y alejados a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esto significa que un gentil está sin valor, sino que no tiene acceso al marco legal del pacto que define la relación del pueblo con Dios. Por tanto, la justificación de un gentil no puede proceder por la ley o la Torá, sino por un acto redentor externo. O sea, que no puede ser por la ley de Abraham y de Moisés, sino que tiene que haber un acto redentor externo que lo justifique. Y ese es el Mesías. Por eso es que una persona que rechaza al Mesías no tiene quien lo justifique. No tiene quien lo entre en el pacto, porque para entrarle en los pactos tenía que haber un mediador. Tenías que tener una alianza con la persona que es mediador de ese pacto. Por eso es que Yeshua se convierte en mediador entre la humanidad y Dios, para que la humanidad, no solamente los gentiles que están fuera del pacto, sino que también Israel pueda ser derrotada, lo que es la enemistad entre Dios y la humanidad. Pero para los gentiles cumple otro propósito, injertarnos a lo que es el convenio, las promesas y la bendición que Dios le dio a Abraham, lo que es la herencia, la descendencia, a través de el mediador, al aliarnos con él. Por eso es que la Biblia nos habla de Yeshua como lo que es el Redentor
el mediador y el que nos justifica para poder entrar a eso. Dice, esta justificación es forense y relación. Dios declara justo al creyente al aceptar que Yeshua es el enviado por Dios. Romanos 3, capítulo 22. Y para terminar, quiero, vamos a ver. Para terminar, quiero leer acá en estos versículos lo que dice Pablo mismo. Dice, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios 2:19. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. En Yeshua los gentiles no reemplaza a Israel, sino que son injertados en su raíz. Si sois de Mesías, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Gálatas capítulo 3, versículo 29. ¿Qué nos enseña a nosotros la porción del Lech Lecha? Que nosotros tenemos que salir. Dios nos hace una invitación a salir de nuestro lugar de confort, de salir de ese lugar. Tal vez si nos encontramos fuera de los pactos, fuera de la promesa de Dios, en un lugar haciendo cosas que no van de acuerdo a la ley, Dios nos invita a salir de ese lugar y nos hace una invitación a ser parte de las promesas que Él le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios quiere que la humanidad entera pueda ser parte de sus bendiciones y gozar de ellas. Pero ¿cómo se hace? A través de la mediación del Mesías y también entendiendo que cuando entramos en un pacto tenemos responsabilidad. No solamente es aceptar el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sino que es aceptarlo juntamente con las bendiciones, pero también con las responsabilidades que tenemos nosotros de servir y seguir a ese gran Dios. A través del convenio, Él quiere darnos a nosotros, impartirnos su justicia y su bondad para darnos honor. Lo mismo que hizo con Abraham, que le hizo un gran nombre de Abraham, que hasta el día de hoy se habla del nombre de Abraham. Dios quiere que nosotros engrandezcamos su nombre para que Él pueda engrandecernos y hacernos un pueblo honorable que adoremos a Dios. ¿Cómo lo hacemos? A través de nuestro comportamiento, mostrando el carácter de Dios para que todo el que vea cómo nosotros actuamos, dándole honor al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pueda decir, yo quiero conocer a ese Dios. Y nosotros vamos y le decimos, ¿sabes qué? Tú puedes entrar a ese pacto a través de un mediador. Yeshua es el que pagó el precio, fue el precio de rescate, pues no solamente para ti, sino para que toda la humanidad pueda entrar en el pacto y gozar del don que Dios te da, vida eterna. Es la forma como Dios intercambia algo con su pueblo o con la humanidad para que la humanidad pueda exaltarlo y volver a cumplir el rol y el propósito con la cual Dios creó a la humanidad, para que pueda adorar a Dios y exaltarlo y bendecir su nombre. Shabbat Shalom.